Pues mira, yo siento que todos los proyectos creativos son a la vez un duelo, como despedirte de aquellas cosas que tu proyecto pudo haber sido, que al final no fue por ahí. Toda esa potencia que sientes que tiene una idea cuando recién se te ocurre, que sientes que todo es posible y que eres capaz de hacer cualquier cosa. Pero conforme vas avanzando en ese proceso, la idea se va volviendo cada vez más concreta, cada vez más específica, y tienes que cerrar muchas puertas para elegir solamente una. Porque claro que es muy fácil ver una pieza terminada y decir, yo puedo hacer eso, a mí se me pudo haber ocurrido. Porque es justo en la realización que esa idea pasa de flotar en el espacio a sentir la gravedad del mundo, de la falta de presupuesto, de tiempo, de conocimiento, experiencia. Y siento que hay algo muy bello en ese proceso de desencuentro con la idea inicial. Mientras vas conociendo poco a poco cuál es la personalidad y el carácter de tu proyecto terminado. Y justo eso es lo que yo acabo de transitar en los últimos meses. Recién terminé el rodaje de mi tesis. Fueron 6 días de rodaje muy intensos, muy nocturnos, con un equipo increíble. Me tocó padecer este duelo y este desencuentro con el mundo de las ideas para ver nacer este proyecto y encontrarme de frente con el resultado de todos estos meses de trabajo. Y por cierto, una pequeña nota al pie, es que parte del material que van a ver fue grabado por Gaux, que me acompañó para hacer el detrás de escenas de mi corto. Así que espero que lo disfruten, esta especie como de híbrido entre mi edición y sus imágenes. Yo recuerdo que el día que se me ocurrió la idea para este corto fue un día antes de la entrega. Estaba teniendo muchos problemas porque no se trataba de nada lo que yo tenía escrito. Y entonces recuerdo que salí a caminar a las calles de Coyoacán. Me senté en un café muy temprano en la mañana. Y como tenía la mirada clavada en mi cuaderno, solamente alcanzaba a ver la punta de los zapatos de los corredores y las personas que caminaban frente a mí. Y me acuerdo que me llamó la atención haber visto un par de zapatos rojos brillantes. Y sin alzar la mirada para verle la cara, traté de imaginar quién sería ese personaje, a qué se dedica, qué le preocupa, a qué le tiene miedo. Y a partir de eso se me ocurrió una idea. Mi personaje podría ser un bolero que le gusta ver zapatos y un día se enamora de unos zapatos muy bonitos. Pero construye a este personaje como un ideal y ya después que la conoce se le cae la fantasía. Quienes hayan tenido estos momentos en el pasado no me dejarán mentir, pero salí corriendo a mi casa con esta idea porque quería anotarla inmediatamente en mi computadora. Quería ponerme a escribir el guión en ese instante, porque las ideas no tienen que ser muy buenas o geniales. Creo que es suficiente con que emocionen a uno, y eso es lo más importante porque ese es el motor que te lleva a terminar el proyecto. Hay algo que nos dijo un profesor alguna vez, y es que hacer cine en el guión es gratis. Así que prácticamente ahí puedes escribir todo lo que se te ocurra, puedes modificarlo, puedes poner todas las escenas de acción. Pero también hay una parte que tiene que ser consciente de los recursos. Y es que es muy bonito escribir alrededor de las cosas a las que uno tiene acceso. Porque tal vez, yo qué sé, alguien de tu familia tiene un rancho y pues escribes un guión para que ocurra ahí. O la casa de tus padres es muy bonita y eso te puede inspirar a que tu historia ocurra ahí. Pero también aquí es donde la idea se empieza a manifestar un poco más. Y es que con cada nivel que escala la idea, se vuelve cada vez más concreta y disminuye en la cantidad de posibilidades. Deja de haber potencia y se convierte en realidad. Y eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo porque ya hay que tomar decisiones y hay que empezar a recortar el mundo. A decir, mi historia se trata de esto y no de esto. Yo aquí decidí que mi historia iba a ser una tragicomedia y por lo tanto tenía que ser episódica y que los personajes iban a ser simples. Además, yo nunca he sido muy bueno para escribir diálogos, así que pensé que sería bonito escribir un guión sin diálogos por primera vez en mi vida. Y aprovechando dije, bueno, ¿por qué no lo hago más referencia al cine de Chaplin tal vez? Entonces dije, voy a escribir un guión que además sea clown y hacer que mi personaje todo lo diga con gestos y caras. Y esta etapa de la creación la verdad me gusta mucho porque siento que es cuando por un lado pierdes posibilidades porque tienes que confrontar tu guión que es perfecto, que vive en el mundo de las ideas con la realidad, con lo que hay disponible y ahí es donde tienes que tratar de pensar cómo ajustar aquellos recursos que habías escrito y soñado de cierta manera
pero que cuando los buscas en la realidad son muy distintos. Y en esta etapa hay una cosa bien bonita, y es que ya empieza a ocurrir un equipo de personas que van a leer el guión y te van a proponer cosas que tal vez no se te habían ocurrido. Y siento que lo más bonito de esta etapa es que ahora sí te toca ejercer el rol de dirección, en donde tú estás pensando la historia completa de todas sus aristas, de todos los lados, pero eso no es suficiente porque no te da tiempo de prestarle atención a todos los detalles de todos los departamentos. Entonces es bien bonito cuando empiezas a trabajar con un equipo y, por ejemplo, del departamento de arte te empiezan a proponer de que, ay, ¿por qué no este objeto lo ocupamos para contar una historia alternativa que vaya en paralelo con la del personaje? Y entonces vestuario te dice, ay, hagamos de una vez también una evolución con el vestuario que vaya acompañando el tránsito emocional, yo qué sé. Y tal vez el mismo actor te dice, pero es que a mí no me hace sentido que ocurra esto, ¿por qué no hacemos esta otra cosa distinta? Y así empieza a agarrar mucha vida y mucha fuerza el proyecto, y te llegan todas estas decisiones que tienes que tomar, de manera que tú te conviertes como en el intermediario entre la audiencia y la película. Porque tú estás tratando de cuidar la experiencia de la audiencia. Estás tratando de imaginar cómo va a ser cuando el actor se pare de esta forma y la cámara esté aquí y la iluminación sea así. Va a generar una emoción, va a empujar la historia en la dirección en la que tiene que ir. Y es bien bonito porque son un montón de decisiones de sí, no o tal vez, que te van llevando cada vez más cerca de que la idea deje de ser idea y se convierta en algo. Y aquí siento que el miedo de tomar decisiones y de perder cosas en el camino empieza a cobrar sentido, porque entonces tu película deja de ser potencialmente cualquier cosa y se convierte en su propia cosa, cobra como una identidad propia, empieza a ser sí misma. Y aquí es donde siento que como directores tenemos que tener como esa visión de dejar la película ser y de dejar de imponerle nuestro ego y de dejar de decir, es que yo lo soñé de esta manera y yo necesito que ocurra así. Y más bien como empezar a prestar atención a lo que está ocurriendo. Tú ya pusiste las cosas sobre la mesa y es momento de verlas evolucionar frente a ti. Y eso es lo que nos lleva al rodaje. Uy, el rodaje es un monstruo en sí mismo, que puede ser tan abominable y terrorífico como bello y disfrutable. Yo recuerdo haber sufrido mucho mis primeras experiencias de rodaje porque sentía que todo ocurre demasiado rápido, son muchas decisiones y se siente como si estuvieras haciendo una escultura cuyo material se está secando frente a ti mientras lo manipulas. Como que cada decisión que tomas ya es definitiva, ya no puedes cambiar tanto de opinión ni echarte para atrás. Eso puede ser una forma de verlo, pero también me gusta verlo como si estuvieras yendo al supermercado porque quieres cocinar un platillo en casa. Estás eligiendo los ingredientes y al final es un balance entre llevar lo necesario sin excederte. Y si todo sale bien en esta etapa, lo único con lo que creo que lo puedo equiparar es con un director de orquesta parado frente a los músicos y teniendo el mejor asiento para escuchar a la orquesta. Estás viendo el engranaje de una máquina perfecta trabajando frente a ti. Y si trabajaste bien en la etapa anterior, esa máquina se mueve casi sin fuerza tuya. Corre cámara, empezamos a bailar. Y bueno, vinimos a lavar ropa a una lavandería porque Sofi y yo, no sé si lo mencioné, pero estamos en Londres. Ya después les doy un poco más de contexto. Pero sí, creo que de pronto también está bonito como desconectarse un poquito del proceso y dejar que respire para después regresar y verlo con otros ojos. Especialmente después del rodaje, que es como tan caótico y que pasan tantas cosas. Así que nada, ahora toca editar ese corto, ya regresando como con otra cabeza y mejores ojos. Y esa etapa en realidad es mi parte favorita, es lo que yo como que más disfruto al momento de hacer cine. Y de hecho quería compartirles que incluso yo tengo una pequeña clase que di sobre cómo edito yo, tanto estos videos como también mis cortometrajes. Y lo chido es que la pueden ver completamente gratis. Ahorita les digo exactamente cómo, pero bueno, en esa clase prácticamente les doy todas las técnicas, los secretos, todo lo que he aprendido durante los últimos más de 10 años de editar. Y la razón por la que la pueden ver gratis es porque ahora está disponible en Skillshare,
que justo son los patrocinadores de este video, donde también podrán encontrar un montón de otras clases súper chidas. Como por ejemplo una en donde te enseñan a construir una cámara analógica simplemente utilizando una caja de cerillos. También ahí es donde aprendí a hacer corrección de color. Y también una clase bien bonita sobre animación stop motion que hace el animador Pez. Y por si fuera poco, además tengo otra clase más que es sobre la realización de cortometrajes con poco presupuesto, de cómo hacer algo a partir de la nada, de cositas disponibles y de cómo se requiere mucho ingenio para crear ese tipo de cine. Así que ahora sí les puedo decir cómo pueden ver estas clases que les mencioné, mis 2 clases y todo el catálogo completo de Skillshare completamente gratis durante 30 días usando el link que les voy a dejar en la descripción o el código QR que está apareciendo en pantalla también. Pero esto solo aplica para las primeras 500 personas que entren a la plataforma. Así que les recomiendo que se apuren si les interesa alguna de estas clases. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por ver este video. Ya después les daré un poquito más de contexto de qué está ocurriendo acá y no sé, mostrarles un poco lo que he visto que está bien bonito. Así que creo que ya terminó nuestra lavadora.